que ya ustedes han desarrollado en el capítulo de respiratorio, parte de él, pero aquí vamos a hacer una integración. El equilibrio ácido básico es fundamental en el manejo de la clínica médica. Y entonces vamos a comenzar a hacer el equilibrio ácido básico desde el principio, desde las bases químicas. Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntas. ¿Quién determina el pH? ¿Ah? Fuerte. La cantidad de hidrógeno. La concentración de hidrogeniones, de él depende del pH, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de qué se trata. El hidrogenión viene a ser un protón, por lo tanto el ácido es el que va a liberar los protones y por eso es que denominamos a estas sustancias ácidas, ¿ok? Libera protones. Y ese protón puede ser recibido por otras sustancias. Las sustancias que reciben los protones se llaman bases, ¿ok? Cuando un ácido es fuerte, cuando se disocia y tiene bastante disociación y me libera un montón de hidrogeniones. Y un ácido débil es aquel que me libera pocos, se disocia poco y por lo tanto me libera pocos hidrogeniones. Entonces yo tengo un ácido fuerte y tengo un ácido débil. Y la base es igual. Una base fuerte será la que recibe muchos hidrogeniones, una base débil será la que recibe pocos hidrogeniones. Ahora, el pH, ya todos ustedes saben, el pH neutro es 7. En el pH 7 tenemos un balance, una misma cantidad de hidrogeniones y de oxidrilos, el agua. El agua es pH 7. Y nosotros, a medida que somos más ácidos, aumentamos la concentración de hidrogeniones. Entonces, cuando yo tengo pH 1, tengo una máxima cantidad de hidrogeniones. Y cuando estoy en pH 14, tengo una mínima cantidad de hidrogeniones. Y el oxidrilo se mueve al revés. Entonces, cada vez que yo aumento la concentración de hidrogeniones, me estoy yendo hacia el lado ácido, ¿no es cierto? Más ácido. ¿Cuál es el pH de mi organismo? Otros dicen, ¿de dónde sale el pH? El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿no es cierto? Es tan grande la concentración de hidrogeniones que si yo trabajara con valores absolutos, sería una locura. Entonces lo llevo al sistema de logaritmos. Y por eso en el sistema de logaritmos, la acidez varía entre 1 y 14. ¿No es cierto? Esa es la fórmula. No me interesa la fórmula ya. Y aquí tienen la comparación, ¿no? Yo en sangre tengo 40 nanomoles por litro de hidrogeniones, pero tengo 140 millones de nanomoles. Eso equivale a 140 miliequivalentes. ¿Ok? 140 miliequivalentes. O sea, la cantidad de hidrogeniones que andan sueltos es mínima comparado con la cantidad de sodio y comparado con la cantidad de potasio. Mínima. Y de pH de la orina, ya saben, el pH de la orina fluctúa entre 4.5 puntos a 8, 4.5 a 8. Significa que mi orina puede ser muy ácida o puede ser alcalina. ¿Ok? Ya entenderán ustedes que la orina será ácida porque estoy secretando muchos hidrogeniones. Y yo secretaré muchos hidrogeniones porque me están sobrando. Entonces, en periodos que yo tenga acidosis, tendré mi orina probablemente ácida también. El músculo tiene un pH 6.8, el jugo gástrico llega a pH hasta 1 por el ácido clorhídrico. ¿Ok? Otros ejemplos, en sangre arterial es 7.40, en sangre venosa es 7.35, en el líquido intersticial 7.35 es el extracelular, en el intracelular el pH 6. El pH del intracelular tiende a ser ácido, pero también hay algunos que llegan a 7.40. O sea, el pH intracelular fluctúa entre 6 y 7.40 dependiendo de la actividad celular. La orina, ya hemos dicho, fluctúa entre 4.5 y 8, otros libros dicen entre 6. Lo que nosotros regulamos, al igual que el sodio, que el potasio, que el agua, lo que regulamos es el medio interno. Lo que nosotros regulamos es el extracelular. El riñón, el pulmón no tiene nada que hacer con la regulación intracelular. Nuestra regulación es del extracelular. Por lo tanto, yo regulo el pH del extracelular. ¿Y cómo lo voy a regular? A través de la generación o de la eliminación de hidrogeniones. Así de fácil. Obviamente, el extracelular afectará el intracelular. Un ejemplo, cuando me sobran hidrogeniones, se van a meter a la célula y va a salir potasio.
y entonces yo voy a afectar el intracelular como consecuencia de la variación del extracelular. Yo regulo el extracelular, pues eso tiene implicancias también en el intracelular, ¿no es cierto? Queda claro. Y cuando cambia el pH intercelular, hay modificación de la función enzimática, se altera el metabolismo, porque ya han llevado ustedes bioquímica, y en bioquímica las enzimas actúan a un pH y una temperatura adecuada. Si yo le cambio el pH, entonces tengo una disfunción metabólica intracelular. Entonces, mi concentración de hidrogeniones en la sangre, en el extracelular, es 40 nanomoles por litro. Eso me va a dar un pH de 7.40. Acuérdense del 40. 7.40 es mi pH y eso equivale a 40 nanomoles por litro. Y la máxima variación que yo voy a tener dentro de condiciones normales es de 4 a 5 nanomoles más o menos. Y eso me va a llegar pues a un pH de 7.35 a 7.45, ¿no? 7.36, o sea, a 7.44. Aquí le he bajado 4 y le he subido 4, ¿no? De 4 a 5 nanomoles por litro. Si yo me escapo y tengo mucho menos y llevo un pH de 6.9 o me voy muy arriba a un pH de 7.7, eso es incompatible con la vida. Por lo tanto, mi regulación es muy estrecha. Miren la importancia del pH. Normal 7.40, puedo bajar hasta 7.35, pero si bajo a 7.2, 7.1, cada vez que me alejo del 7.4 para arriba o para abajo, yo estoy en riesgo de muerte. Entonces, aquí tengo que ver el origen de los hidrogeniones, de dónde salen los hidrogeniones que yo voy a tener en la sangre y que me van a dar el pH. Entonces yo tengo este primer origen, que se llaman los hidrogeniones volátiles. ¿Volátil qué significa? Gaseoso, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el gas que nosotros tenemos en la sangre? El CO2, ¿ok? Entonces, ¿este hidrogenión de dónde se va a originar? Del CO2, porque el CO2 se va a combinar con el agua me va a formar el ácido carbónico, y ese ácido carbónico me va a liberar un hidrogenión. Y al liberarme un hidrogenión, el ácido carbónico, ¿qué queda? Bicarbonato, ¿no es cierto? Me queda un bicarbonato, que es la base, y yo suelto un hidrogenión. Ese se llama el hidrogenión volátil. ¿Y el otro cuál es? Los no volátiles. ¿Cuáles son los no volátiles? Porque no son gases, y que vienen de todos los ácidos que hay en el organismo. ¿Te acuerdas de los cuerpos cetónicos? ¿Te acuerdas cuáles son los cuerpos cetónicos? ¿Quién se acuerda de los cuerpos cetónicos? Bioquímica, endocrino. Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. ¿Nadie se acuerda de los cuerpos cetónicos? Ácido acetoacético y hidroxibutírico. Son los cuerpos cetónicos, producto del metabolismo de las grasas. Son ácidos que los tengo circulando normalmente. ¿Qué otro ácido tengo? El ácido láctico. ¿Ok? Y acuérdense, cuando hemos visto en clase lo que es el anion gap. ¿Quiénes eran el anion gap? Los ácidos, estos ácidos no volátiles eran el anion gap. ¿Ok? Los cuerpos cetónicos, y hay algunos aminoácidos y los ácidos orgánicos como el ácido láctico. Ese es el anion gap, pues. ¿Se acuerdan del anion gap? Restar el sodio menos la suma del cloro y el bicarbonato, que me debe dar 14. Esos 14 equivalentes son estos. Si estos me suben en el anion gap, ¿qué voy a tener? Acidosis. Porque como tengo muchos ácidos, me van a liberar muchos hidrogeniones y voy a tener acidosis. ¿Estamos? Perfecto. Piruvato, lactato, sulfatos están dentro de estos ácidos de aquí. Cuerpos cetónicos, ácido láctico, ácido clorhídrico, ácido sulfato. Listo. ¿Quién es el principal productor? Hemos dicho que son dos productores, el volátil y el no volátil. ¿Cuál es el principal productor de hidrogeniones? Miren ustedes. Los volátiles que vienen del ácido carbónico, yo produzco al día 20 a 40 mil equivalentes, no 1000 equivalentes, 20 a 40 equivalentes. Un pocotón. ¿Y cuánto me producen los ácidos no volátiles? De 50 a 70 mil equivalentes.
O sea, ¿cuál es el concepto aquí? El concepto que el principal productor de hidrogeniones es el anhidrido carbónico, de lejos, y que el menor productor de hidrogeniones son los ácidos orgánicos. ¿Ok? Listo. Muy bien. Y acá viene un concepto clave. Los hidrogeniones salen de un ácido, ¿no? De cualquier ácido, y van a buscar una base. ¿No es cierto? Muy bien. Si el hidrogenión sale del ácido carbónico, la base que queda es el bicarbonato. ¿No es cierto? Y si el hidrogenión sale, tomo como ejemplo, del ácido láctico, la base que queda es el lactato. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la chamba de mi organismo? Los hidrogeniones que salen del anhidrido carbónico van a ser captados por los hidrogeniones de las bases no volátiles. O sea, el hidrogenión que sale del anhidrido carbónico o del ácido carbónico va a ser captado por el lactato, por ejemplo. Y el hidrogenión que sale del ácido láctico va a ser captado por el bicarbonato. Se cruzan. ¿Estamos? Entonces, por eso, aquí dice ese concepto. El hidrogenión procedente de los no volátiles es captado por el bicarbonato. ¿Cuáles son los no volátiles? Los ácidos orgánicos. Piruvato, lactato, hidroxibutírico, cetoacético, etc. Y los hidrogeniones procedentes de los volátiles, o sea, del ácido carbónico, va a ser captado por las bases no volátiles, o sea, lactato, sulfato, hemoglobina, fosfatos. ¿Ok? Los fosfatos, la hemoglobina, ellos van a captar los hidrogeniones que vienen del ácido carbónico. Y aquí está el ejemplo, aquí está la demostración. El hidrogenión que sale del ácido carbónico va a ser captado por una base no volátil. Y el hidrogenión que sale del ácido no volátil, lactato, sulfato, etc., va a ser captado por el bicarbonato. Eso es lo que estamos diciendo en esta explicación. Tiene importancia, tremenda importancia en la regulación, como vamos a ver dentro de un ratito. Recuerden que yo produzco al día más o menos 300 litros de anhidrido carbónico. Y recuerden ustedes que el anhidrido carbónico es el producto del metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas. Acuérdense, los hidratos de carbono representados por la glucosa entra a la glicólisis, ¿no es cierto? Que termina en el ciclo de Krebs y que entra a la cadena respiratoria. ¿Ok? En el ciclo de Krebs, ¿qué se produce? Anhidrido carbónico. ¿Ok? Cuando yo una grasa, un ácido graso lo llevo para que me dé energía, ¿cómo se llama en el sistema? Beta-oxidación. Y en ese camino de beta-oxidación, ¿dónde voy a llegar? Al ciclo de Krebs. Y de ahí a la cadena respiratoria y voy a producir anhidrido carbónico. Los aminoácidos, cuando me quieren dar energía, pierden el radical amina. Aminoácido, pierden el NH3, quedan como ácido y entran, después de degradarse, ¿dónde van a terminar entrando? Al ciclo de Krebs. Cada uno en su sitio, en su parte del estudio de bioquímica. Entonces, yo produzco por todo ese metabolismo, en toda mi producción de energía, yo voy a producir 300 litros al día de anhidrido carbónico. Por lo tanto, yo con esos 300 litros voy a formar todos los equivalentes, los 50 equivalentes al día que produzco de hidrogeniones. ¿No? Lo que hemos visto en la lámina anterior. Es una burrada. El hidrogenión se une a la hemoglobina, aquí, CO2 más agua, ácido carbónico. Y el ácido carbónico se desprende en bicarbonato e hidrogenión. Ese hidrogenión se une aquí a una base, aquí estoy poniendo como ejemplo de hemoglobina, a cualquier base que sea no volátil. ¿No es cierto? He dicho láctico, sulfúrico, pirúvico, etc. Y el hidrogenión que proviene de los ácidos fijos, o sea, también ese nombre conocen a los no volátiles, es el bicarbonato el principal buffer. ¿Ok? Eso ya lo hemos dicho, ya no vuelvo a insistir. Listo.
tanto, aquí vamos cerrando el tema. Yo voy a producir al día una cantidad de no volátiles apenas chiquita de 100 miliequivalentes al día, y de volátil voy a producir, de volátil, o sea, los que vienen del ácido carbónico, voy a producir como 40 equivalentes al día. Y de allí, por el riñón, yo voy a eliminar 100, porque todos estos que vienen del agua volátil usualmente van a ser eliminados por el aparato respiratorio. ¿Ok? El riñón se encarga de eliminar los no volátiles. Y yo voy a tener pérdidas anormales de hidrogeniones. Las pérdidas anormales de hidrogeniones, ¿a dónde me llevarán? ¿A qué estado del pH? ¿A qué estado del pH? Ácido, si pierdo hidrogeniones. Alcalosis, me va a llevar a la alcalosis. ¿Y cuándo tengo yo alcalosis? Por ejemplo, si pierdo hidrogeniones, cuando vomito. Porque acuérdense, cuando vomito que estoy vomitando ácido clorhídrico, estoy perdiendo hidrogeniones y entonces yo me voy a caer en alcalosis. ¿No es cierto? Pérdida de bicarbonato por diarrea. Tengo una diarrea, padre y señor mío, por ahí pierdo harto bicarbonato. Alcalosis. Pérdida o ganancia de cloro. Lo voy a explicar después. Eso está en relación al anion gap. Listo. Y entonces, para seguir entendiéndonos, tengo que presentarles la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ya la han visto en respiratorio. Si no la han visto en respiratorio y no la han entendido, entonces los mato. A ver, hija, ¿qué sabes de la Henderson-Hasselbalch? De la base y ácido. ¿De cuánto es esa relación? Esa es la clave. Pregunta de examen en cualquier sitio. ¿Cuál es la relación de Henderson-Hasselbalch? Entonces, vamos a ver. Miren, voy a aplicarle la fórmula, ¿ya? Ahí está. Esta es K, es la constante de disociación. Y la constante de disociación es que el ácido carbónico se ha disociado en hidrogenión y en bicarbonato. ¿No es cierto? Es la constante de disociación. Entonces, si yo le saco el logaritmo a la constante de disociación, logaritmo de K, vendría a ser el logaritmo de toda esta función de acá. Y si yo separo el hidrogenión de los otros dos, me va a quedar lo siguiente. Logaritmo de K es igual al logaritmo de la concentración de hidrogeniones más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de ácido carbónico. ¿No es cierto? Si yo a esto le pongo logaritmo negativo, entonces logaritmo negativo de los hidrogeniones, logaritmo negativo del K, y logaritmo se invierte del logaritmo del ácido carbónico sobre el logaritmo del bicarbonato. Y entonces eso viene a ser el pH, el pK y el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre la concentración de ácido. ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos? Lo voy a representar ahora por números. Ahí está. El pH, miren la fórmula de acá. pH es igual a pK más el logaritmo de bicarbonato sobre el ácido carbónico. Entonces, miren, ahí está. El pH viene a ser 6,1. ¿Qué cosa es 6,1? El pK. Más logaritmo del bicarbonato sobre el logaritmo de ácido carbónico. Para que me salga el pH 7,4, el logaritmo de este cociente tiene que ser 1,3. ¿Y de dónde viene el logaritmo de 1,3? Viene el logaritmo de 20. O sea, la concentración de bicarbonato sobre la concentración de ácido carbónico es de 20 a 1. ¿Ok? De 20 a 1. Eso es lo que significa Henderson-Hasselbalch. Es la relación de 20 a 1 entre el bicarbonato y el ácido carbónico. Por cada ácido carbónico yo debo tener 20 bicarbonatos para que mi pH sea 7,4. Entonces, ¿de aquí qué viene? Que yo sé que el riñón se encarga de regular el bicarbonato. Y el ácido carbónico, que vuelve a ser anhidrido carbónico, es chamba de los pulmones. Por lo tanto, ese pH se puede producir por alteración en la concentración de bicarbonato o en la concentración de ácido carbónico. ¿Estamos? Y miren aquí, este es para ustedes que son moscas vivos, recontra vivos. ¿El bicarbonato qué hidrogenión capta? ¿Proveniente de dónde? ¿De dónde? Los hidrogeniones que se van a unir al bicarbonato, ¿de dónde vienen? No escucho fuerte. De los ácidos no volátiles.
Y si me aumentan los ácidos no volátiles, eso se llama una acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces ya yo voy entendiendo que en la acidosis metabólica los bicarbonatos bajan. Y si me baja la relación de 20:1, 15:1, 14:1, estoy en acidosis metabólica. ¿Ok? ¿Y el ácido carbónico de quién depende? ¿Ah? ¿El ácido carbónico de quién depende? Del pulmón, porque el pulmón, ese ácido carbónico vuelve a ser CO2. ¿Ok? Y entonces, si mi pulmón funciona mal, yo me quedo con un montón de ácido carbónico. El ácido carbónico está en el numerador. Entonces, si me aumenta el numerador, ¿qué va a pasar? Que ya la relación no va a ser de 20:1, sino va a ser de 20:2, de 20:3, de 20:4. Por lo tanto, el cociente ya no es 20, 20:1 es 20, 20:5 es 4. Entonces estoy en acidosis. Como está causado por el aumento del CO2, ¿no?, del ácido carbónico, entonces decimos que es una acidosis respiratoria. Así de fácil. ¿Ok? Así de fácil, solamente con Henderson-Hasselbalch. Y ahí está lo mismo que estaba diciendo. ¿Cuál es la concentración de bicarbonato en la sangre? 24 miliequivalentes por litro. Y cuando yo pongo el ácido carbónico, veo la concentración del PCO2, que usualmente es 40, lo multiplico por 0.03 y eso me sale 1.2. 24 entre 1.2 es 20/1, que es igual a 1.3. ¿Estamos? Así de facilito. Entonces, si yo conozco Henderson-Hasselbalch, ya ese es el principio que debo tener. Oye, entonces, miren, oye, subió el bicarbonato, ¿qué tengo? Ah, si subió el bicarbonato, ya se fue a 30/1. Uy, es más de 1.3, entonces es alcalosis. No, me subió el ácido carbónico, me subió el CO2. Uy, la relación 20:1 se convirtió en 20:4, 5, me fui hacia el lado ácido. No, me subió el bicarbonato, no es 20:1, sino 40:1. Uy, 40:1 es mayor de 20, alcalosis. Así de facilito. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Seguimos. Acidosis, entonces tenemos acidosis por disminución del bicarbonato o por aumento del CO2. Si es por disminución del bicarbonato, vamos llamando acidosis metabólica. Y si es por aumento del CO2, es problema del aparato respiratorio. Se llama acidosis respiratoria. ¿Ok? Si tengo alcalosis por aumento del bicarbonato, entonces se llama alcalosis metabólica. Y si es alcalosis porque me disminuyó el ácido carbónico, el CO2, entonces es una alcalosis respiratoria. Entonces ya ustedes son moscas, pues. Cuando le den el pH, lo único que ustedes van a preguntar de entrada: ¿cómo está el bicarbonato? ¿Cómo está el PCO2? No, el bicarbonato está alto, alcalosis metabólica. El bicarbonato está bajo, acidosis metabólica. El PCO2 está alto, acidosis respiratoria. El PCO2 está bajo, alcalosis respiratoria. Ahí nomás. ¿Tienen que aprender de paporreta alguna fórmula? No, solamente cacume, pensamiento, nada más. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ver cómo se regula esto. Para mantener mi pH en los límites normales, regularlo en el extracelular indudablemente, yo tengo 4 mecanismos que se van actuando progresivamente. En cuestiones, cuando se altera el pH, en cuestiones de segundo, interviene el intercambio celular. Segundos más tarde, el intercambio celular. Perdón, el buffer primero. En cuestiones de segundo, el buffer. Luego, en cuestiones de segundos más, el intercambio celular. Luego viene la compensación respiratoria y finalmente viene la compensación renal. Este capítulo es para ver cómo regula el pH después que los 3 anteriores han fracasado. Si el buffer no funcionó, entra a tallar el intercambio celular. Si el intercambio celular no llega a regular, entra a tallar el mecanismo respiratorio. Y si fallan todos esos, entra el rediseño del riñón. Entonces vamos a ver cómo es cada uno de ellos. ¿Qué cosa es un buffer?
Antes, cuando dictaba esta clase hace 25 años, yo podía hablar hasta lisuras porque nadie me denunciaba. Pero si yo hago alguna cosa rara en mi lenguaje, me van a denunciar de acoso. Y después Tamara, de Lama, todo lo del comité de acoso me van a llamar. Así que no puedo hacer ese ejemplo. ¿Qué cosa es una anfótero? Anfótero es una sustancia que se comporta como ácido o como base. Dicho en buen romance, facilito, es el que da y recibe. Ya ustedes me entienden. Ese es un buffer, el que da y recibe. Se ríen porque ya saben lo que estoy diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando recibe el hidrogenio, se comporta como una base. Y cuando suelta el hidrogenio, se convierte como un ácido. ¿Y cómo está constituido el base para hacer eso? Está compuesto por un ácido débil y su respectiva base. Entonces, cuando yo tengo acidosis, ¿ok? Y me sobran los hidrogeniones, estos son captados por el ácido débil, le dice ven para acá, lo meten preso y bajo el pH, bajo la concentración de hidrogeniones. Y si me faltan hidrogeniones porque estoy en alcalosis, esa ácido débil suelta el hidrogenión. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces por eso decimos que el buffer es la combinación de un ácido débil con con su respectiva base que da y recibe, no lo que está pensando esa chica de mala mente. Hidrogeniones, ya no lo que tú estás pensando. ¿Ok? Ese es un buffer. ¿Estamos? Ese es un buffer. Entonces, cuando hay el primer momento del trastorno del equilibrio ácido-básico, que me sobran o que me faltan hidrogeniones, de inmediato comienzan a funcionar los buffers. De inmediato. ¿Ok? Si el buffer no funciona, entra el segundo mecanismo. ¿A cuáles son los principales buffers? El principal buffer es la hemoglobina. La hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué hidrogeniones va a captar? Los hidrogeniones que vienen del ácido carbónico, porque la hemoglobina sería una base no volátil. Captaría los hidrogeniones volátiles del ácido carbónico. ¿De acuerdo? Sí. El otro buffer es el bicarbonato. El bicarbonato, ¿quién va a captar? Los hidrogeniones que vienen de los ácidos volátiles. ¿No es cierto? Por eso que cuando capta el bicarbonato, capta muchos hidrogeniones y baja la concentración de bicarbonato, es porque tengo una acidosis metabólica, consecuencia de ácidos no volátiles. ¿De acuerdo? Listo. Y ahí está la capacidad de amortiguación. El mayor amortiguador que tenemos es el bicarbonato. Pregunta de examen siempre. Y en el extracelular, y en menor cantidad, los fosfatos. Cuando nos metemos a la célula, en la célula el principal amortiguador es el fosfato, porque los fosfatos son abundantes en el interior de la célula. Aquí estamos hablando de la regulación extracelular, y en el extracelular no hay fosfatos, hay pocos fosfatos. Lo que más hay es bicarbonato, y por lo tanto el bicarbonato pasa a ser el principal amortiguador. ¿Qué más? Segundo paso, entramos al intercambio celular. Y funciona como el buffer, más o menos parecido. Si me sobran hidrogeniones, se meten a la célula y en su lugar, como ya hemos visto, sale potasio. ¿Ok? Y si me faltan hidrogeniones, como ocurre en la alcalosis, los hidrogeniones salen y en su lugar ingresa el potasio. ¿Ok? Entonces, miren el concepto que les doy así facilito para que entiendan. Si yo tengo acidosis metabólica, ¿qué es lo más probable que tenga? ¿Hipocalemia o hipercalemia? Si tengo acidosis metabólica, ¿qué tengo? ¿Hipocalemia o hipercalemia? A ver, vamos a pensar juntos. Si tengo acidosis, ¿qué me sobra? Si tengo acidosis, ¿qué me está sobrando? Te quedaste. ¿Qué me está sobrando si tengo acidosis? Hidrogeniones. Y si me sobran hidrogeniones, ¿qué va a pasar con esos hidrogeniones? ¿Dónde se van a meter? Se meten, no tienen que esconderse. ¿Dónde se van a esconder? ¿Dónde se van a meter? A la célula. ¿Y quién va a salir en cambio de ese hidrogenión? ¿Y qué va a pasar entonces con el potasio en la sangre? ¿Aumenta o disminuye?
aumenta, pues en acidosis yo voy a tener hipercalemia. En acidosis yo voy a tener hipercalemia. Al revés también será. En la alcalosis, ¿qué tendré? ¿Qué tendré en la alcalosis? Hipocalemia, porque el hidrógeno sale y el potasio extracelular se mete. ¿Ok? En segundos, luego de ocurrido el trastorno. O sea, primero entraron los buffers, no solucionaron el problema, siguieron sobrando o faltando hidrogeniones en el intercambio celular. Y después de ellos, si esto no soluciona el problema, entra el aparato respiratorio. Y entonces aquí tengo dos situaciones, solamente lean el primer párrafo, para compensar el aumento y para compensar la disminución. ¿Ok? Los dos párrafos. Si me están sobrando hidrogeniones, estoy en acidosis, ¿no es cierto? Pero el aparato respiratorio va a compensar. Si el aparato respiratorio va a compensar, la acidosis o alcalosis que se presenta dependerá del CO2 o dependerá de los ácidos no volátiles. Vamos pensando, ¿de quién dependerá? ¿Qué es lo que yo voy a eliminar por el aparato respiratorio? El CO2, por lo tanto estoy eliminando los hidrogeniones volátiles o no volátiles. ¿Ah? ¿No escucho? Por lo tanto, si yo digo que el aparato respiratorio va a compensar la acidosis o la alcalosis, es alcalosis o acidosis originada ¿dónde? En el metabólico de los ácidos volátiles, no volátiles. ¿Estamos? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? No me has entendido. Repito. El aparato respiratorio aquí está funcionando bien. Como está funcionando bien, él va a tratar de compensar. Entonces va a compensar algo que está originado en otro sitio, que no es originado por él. Entonces si el aparato respiratorio se encarga del CO2, donde a través de la eliminación del CO2 yo estoy manejando los hidrogeniones dependientes de la respiración del CO2, del ácido carbónico. Por lo tanto, si yo voy a compensar, serán los hidrogeniones provenientes de los ácidos no volátiles. Una acidosis o una alcalosis originada en los no volátiles. Entonces el aparato respiratorio, ¿qué va a compensar? Las acidosis y alcalosis metabólicas. ¿Estamos? ¿Cómo voy a compensar lo que yo mismo estoy originando? No, pues voy a compensar lo metabólico. Y por eso decimos, para compensar el aumento de los hidrogeniones procedentes de los ácidos no volátiles, ¿qué cosa hago? Botar más anhídrido carbónico, porque con eso desaparezco el ácido carbónico. ¿Estamos? Y en la alcalosis al revés. En la alcalosis, ¿qué hago? Tengo que retener hidrogeniones, entonces tengo que retener CO2. Para compensar, dejo de respirar. Entonces, ahí está lo que pasa. Miren, si me voy a Henderson Hasselbalch, normalmente, si fuera una acidosis metabólica, el bicarbonato ha disminuido. ¿No es cierto? Entonces yo para compensar, tengo que bajar el ácido carbónico, acá, ¿no es cierto? Entonces, supongan que esta relación era de 20 a 1 en lo normal, aquí bajó a 18 a 1, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que subir un poco, tengo que bajar un poco el bicarbonato para convertirlo otra vez en una relación de 20 a 1. ¿Estamos? Y lo mismo, al revés, lo mismo. En una alcalosis metabólica, el bicarbonato está aumentado. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que aumentar mi ácido carbónico para hacer la compensación. Dejo de respirar. ¿Estamos? Aquí estoy compensando. ¿Estamos? Muy bien. Una cosa es el aparato respiratorio compensando y otra es originando. Si el aparato respiratorio funciona mal, dime, hija. La anterior positiva. ¿Perdón? Acá hay un error, sí, perfecto. Aquí es H2CO3, aquí se ha quedado, vamos a poner el H2 ahí. Perfecto. Muy bien, hija, te felicito. Gracias por el dato.
Aquí es H2CO3. Muy bien. Eso me gusta. Ya, ahora sí. Perfecto, gracias. Gracias por haberte dado cuenta de esto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, aquí está como el que origina el problema. O sea, los trastornos que van a salir de aquí va a ser la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, porque el que está funcionando mal es el aparato respiratorio. Entonces, si origina disminución del pH, acidosis, se llama acidosis respiratoria. Es cuando no elimino el CO2. Tengo una insuficiencia respiratoria, he sido un fumador de la patada durante 40 años, tengo un enfisema pulmonar y a la justa respiro. Significa que se me va a quedar todo el PCO2. ¿No es cierto? Entonces voy a tener una acidosis respiratoria. Y de otro lado, si tengo una persona que está hiperventilando, como las lloronas, pues, ¿no? ¿Qué pasa con la que llora? ¿No? Y yo lo quería y me abandonó. Por estudiar para el examen se fue. Y yo lo estuve esperando. Hiperventila. Al hiperventilar, ¿qué va a hacer? Va a eliminar mucho CO2. Le va a bajar el CO2, el PCO2, y va a hacer una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa cuando alguien tiene alcalosis respiratoria? Cuando tiene una alcalosis. ¿Saben lo que pasa con la paciente? O con el paciente. Pierde el conocimiento y entra en temblor. ¿Por qué? Porque la alcalosis va a tener un efecto sobre el calcio. Ya saben ustedes el efecto de la alcalosis sobre el calcio. Fija el calcio. El calcio se mete a la proteína, se juntan. Acuérdense que el calcio se transporta libre y unido a las proteínas. Cuando hay alcalosis, se junta con las proteínas. Y entonces tengo yo una hipocalcemia. Y cuando tengo hipocalcemia, ¿qué tengo? Contracciones, temblor. ¿Ustedes nunca han visto a alguien en un velorio, una chica que llora, un chico que llora, y que de repente pierde el conocimiento y comienza a temblar? Es una alcalosis metabólica. ¿Y qué hay que hacer allí? Una bolsa de papel para que respire sobre la bolsa y comience a reciclar su CO2 y otra vez aumente. ¿No es cierto? Fisiología pura. Fisiología pura. Entonces, ese es el papel del origen. Entonces, aquí estamos. Tengo que corregir aquí también. Ya saben ustedes que aquí tengo que poner ácido carbónico. Cuando origina el acidosis respiratoria es por un momento del ácido carbónico. Corrección allí. Y cuando tengo una alcalosis es por una disminución del ácido carbónico. Voy a rectificarlo de una vez para que fijen el concepto. H2 y aquí borro. No, H2. No, ¿por qué me...? Estoy apretando mal. Listo. Y aquí, H2. Y aquí, borro acá. Listo. Voy a grabar por si acaso para que ya en la próxima no me olvide. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces el aparato respiratorio tiene dos posiciones. Una compensando y otra originando. Cuando compenso, estoy compensando a la parte metabólica, a los no volátiles. Y cuando origino, estoy produciendo problemas respiratorios por aumento de los hidrogeniones volátiles dependientes del CO2. ¿De acuerdo? De acuerdo. Seguimos. Muy bien. ¿Y cómo es esto de la respiración en la compensación? Bien fácil. A ver. Al aumentar los no, voy a hacerlo paso a paso, para que tenga sentido esto. Al aumentar el hidrogenión no volátil, el que viene del lactato, del ácido acético, del aceto acético, del hidróxido butírico, del láctico,
o de repente me intoxico con acetil salicílico, me como 80 pastillas de aspirina para quererme morir, aumento el ácido el acetil salicílico en la sangre y voy a tener una acidosis, ¿no es cierto? Ese ácido va a ser, como ya lo dijimos, captado por el bicarbonato, va a formar ácido carbónico, el ácido carbónico se va a disociar en CO2 y en agua, y el CO2 directamente estimula los quimiorreceptores periféricos. Y de otro lado, ese CO2 va a ingresar al líquido cefalorraquídeo, y yendo por el líquido cefalorraquídeo se va a unir al agua, va a formar ácido carbónico, va a liberar hidrogenión, y ese hidrogenión va a estimular los quimiorreceptores centrales. Esta es la pregunta del examen. ¿Quién estimula los quimiorreceptores periféricos? El CO2. ¿Quién estimula a los quimiorreceptores centrales? El hidrogenio. ¿Ok? Y ambos, por los dos caminos, vamos a producir un aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? De esa manera, el aparato respiratorio está compensando los trastornos de la concentración de hidrogeniones originados en los ácidos no volátiles, ácido láctico, ácido pirúvico, aceto acético, hidroxibutírico, son los más conocidos. ¿Ok? Por eso cuando tengo una acidosis, entonces comienzo a respirar más. Si tengo una alcalosis, comienzo a respirar menos. Metabólicas, acidosis, alcalosis metabólica, respiro más o respiro menos. ¿Ok? Listo. Entonces aquí está el dato. El aumento de los hidrogeniones estimula la respiración a través de los quimiorreceptores centrales. Punto. El aumento del PCO2 aumenta la respiración a través de los quimiorreceptores periféricos. Punto. El hidrógeno no cruza la barrera hematoencefálica. El que cruza es el CO2. Y por eso dentro del líquido cefalorraquídeo recién se origina el hidrogenión. Si no, regresemos a la lámina anterior. Ahí está. ¿Qué ingresó al líquido cefalorraquídeo? O sea, cruzó la barrera hematoencefálica. El CO2. Y dentro del líquido cefalorraquídeo se combina con el agua para formar el ácido carbónico y liberar los hidrogeniones. ¿Ok? Entonces, aquí están saliendo, todos esos conceptos salen de la lámina anterior. Y aquí agregamos uno que no ha sido dicho. Los periféricos son más rápidos, pero los centrales son más potentes. ¿Ok? Periférico es más rápido, el central más potente. Muy bien. Y se acabó el respiratorio. Eso ya lo tenían que haber sabido desde ya. Si no lo saben, hay que matar al profesor de respiratorio chino también. No saben lo elemental del respiratorio. ¿Ah? Nada, no saben nada. No, Velasco fue presidente de la República y ya se murió. Listo, seguimos. Compensación renal. Listo, este es recién mi capítulo. Pero si no han entendido, si no sabían lo anterior, no iban a entender esto. Y ahora sí entramos al riñón propiamente, que va a ser bien facilito, va a ser puro juego celular. La compensación que va a hacer el riñón, compensación, es eliminar los hidrogeniones. Voy a eliminar hidrogeniones por el riñón. Voy a orinar hidrogeniones. Muy bien. Voy a retener bicarbonato. ¿Ok? 2 puntos. Y 3, y ahí no. Voy a secretar hidrogeniones y voy a retener bicarbonato. Aquí está. Este riñón va a mantener el pH a través de estas dos funciones. Orino hidrogeniones y reabsorbo bicarbonato. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. Seguimos. Hemos dicho que lo que se origina en los no volátiles lo corrige el volátil. Y lo que se origina en el volátil lo corrige el no volátil. ¿No es cierto? O sea, el riñón va a tener papel fundamental en corregir las acidosis y alcalosis respiratorias. Pero también va a corregir algunas metabólicas. Estamos a través de la eliminación de hidrogeniones. Entonces, veamos. Para compensar el aumento de la disminución de hidrogeniones provenientes de los ácidos volátiles, aumenta la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Van juntos. Y para originar trastornos del pH, una cosa es compensar y otra cosa es originar, como hemos visto en el aparato respiratorio. Si yo quiero compensar, orino más hidrogeniones o reabsorbo más bicarbonato. Y si yo quiero originar el trastorno en el riñón, es porque no orino hidrogeniones.
me quedo con acidosis. O porque orino muchos hidrogeniones, me quedo en alcalosis. ¿No es cierto? Originado en el riñón. Entonces vamos a ver, miren esta lámina tan bonita. Esa es la célula tubular. El anhídrido carbónico se combina con el agua y allí interviene esa enzima que se llama la anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica va a hacer que se forme el ácido carbónico. Y de allí, eso se va a disociar en dos. El hidrogenión que va a salir a la luz tubular por efecto de esa bomba y el bicarbonato que se va a ir hacia el otro lado para reabsorberse hacia la sangre. Como ven, el hidrogenión, ¿cómo se llama este tipo de transporte? ¿Ah? ¿Cómo? Cotransporte, ¿no es cierto? Es con el sodio. Pero también hay una bomba de hidrógeno pura, digamos una bomba de sodio exclusiva para el hidrogenión, bomba de hidrogeniones. Lo cierto es que el hidrogenión sale por transporte activo. Y entonces, ¿qué sale de aquí, muchachos? De que por cada hidrogenión que yo secreto, yo estoy reabsorbiendo un bicarbonato. ¿Ok? Me disminuye un hidrogenión y aumento un bicarbonato. ¿Y qué va a pasar con ese hidrogenión? Ese hidrogenión se va a unir con el bicarbonato que viene por la orina. Va a volver a formar ácido carbónico. Va a disociarse otra vez en anhídrido carbónico y ese anhídrido carbónico se vuelve a meter a la célula y el agua se va formando parte de mi bichito. ¿Estamos? Entonces miren, ¿cuál es el concepto? Que por cada hidrogenión yo reabsorbo un bicarbonato. Porque miren, este bicarbonato que vino con la orina, ¡ay caramba! Ese bicarbonato que vino con la orina es el bicarbonato que se está yendo hacia la sangre. Se reabsorbió el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, repito, este anhídrido carbónico se junta con el agua, la anhidrasa carbónica y el ácido carbónico, y ahí se disocia el bicarbonato y el hidrogenión. Y el hidrogenión se transporta activamente hacia la luz del túbulo renal, ¿no es cierto? Hacia la orina. Y ese hidrogenión después se va a unir con el bicarbonato y hace todo lo inverso de aquí. Ácido carbónico que se reabsorbe y el agua que se elimina. El hidrogenión desapareció. Desapareció el hidrogenión y reabsorbí un bicarbonato. Entonces, ¿el concepto cuál es? Por cada hidrogenión que secreto, reabsorbo un bicarbonato. El hidrogenión es transporte activo. Ahí está el hidrogenión. ¡Qué bonito! Por cada hidrogenión que se secreta, se reabsorbe un bicarbonato. El bicarbonato que se reabsorbe equivale al filtrado. Ahí están los dos bolas azules. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo básico de secreción de hidrógenos? Es el palabreo de esa lámina. Por cada hidrógeno secretado se reabsorbe un bicarbonato. Se secreta por transporte activo secundario el ingreso pasivo de sodio, antiporte. Pero aquí le digo una más. También hay bomba de hidrogenión, ¿no es cierto? La bomba de hidrogenión es transporte primario. ¿Ok? Transporte primario, no es cotransporte. En la luz tubular hay anhidrasa carbónica y con él se produce hidrogenión y anhídrido carbónico. O sea, donde hay unión de anhídrido carbónico con CO2, con agua para formar ácido carbónico, hay anhidrasa carbónica. Por lo tanto, aquí, en esta parte de la luz, aquí hay anhidrasa carbónica, pero aquí también hay anhidrasa carbónica. En todas partes. La anhidrasa carbónica es la enzima que permite esa unión y desunión. Entonces, ahí está lo dicho. En la luz tubular hay anhidrasa y con él se produce ácido carbónico. Se disocia y se forma CO2 y el agua. El CO2 se reabsorbe y por la anhidrasa carbónica se forma ácido carbónico, todo lo que ya le he dicho ya. Palabreo. ¿Ok? Puro bururú, como decimos nosotros aquí. Muy bien. Pero el hidrogenión que sale, hemos visto que se une al bicarbonato en las láminas anteriores. Pero no solo se une al bicarbonato, también se puede unir al fosfato y se puede unir al amonio
al amoníaco para formar amonio. ¿Ok? Entonces veamos qué pasa. Después lo vemos. Ahí está, esta es la primera lámina, la que hemos visto cuando se une al bicarbonato. Ahora miren, en la orina viene el fosfato ácido de sodio, o sea, un hidrogenión y un sodio. ¿Ok? Al secretarse el hidrogenión, el sodio se va para allá y me va a quedar que ese hidrogenión se va a unir con esa sustancia. Entonces, aquí es NHPO4 con su valencia para combinarse con hidrogenión, y aquí es ya fosfato diácido o fosfato monosódico, como quieran. Estamos dos hidrogeniones y un sodio. Y entonces ese es el que se va a ir por la orina y nada más. Ese fosfato entonces suelta un sodio y gana un hidrógeno. Aquí debería ser Na. Bueno, ya lo soltó pues aquí, ¿no? Aquí era Na2, soltó un sodio para irse para la célula, para el cotransporte, y se quedó con un solo sodio. Entonces, el fosfato suelta un sodio y gana un hidrógeno. ¿Estamos? Recuerden que el fosfato tiene para combinarse con 3 valencias. ¿Ok? Ahí tienen 2 hidrogeniones y un sodio. Ese hidrogenión va amarrado al fosfato. Ya está escondido, está camuflado, está escondido. Cuando yo orino y quiero medir el hidrogenión, nunca lo voy a encontrar porque no está solo, está unido al fosfato. ¿Estamos? Miren ese concepto que viene ahora. Seguimos. ¿Y el otro cuál es? Que viene el cloro, ¿no? Y de la célula sale el amoníaco. Y el amoníaco se une con el hidrogenión que ya fue secretado y forma el amonio. Y juntos, ¿cómo se van a ir? Se van a ir formando el cloruro de amonio. Igualito, yo voy a orinar ese cloruro de amonio donde está escondido el hidrogenión. Y nunca lo voy a poder medir porque está escondido. Entonces, ¿cómo estoy secretando el hidrogenión? Se unió al bicarbonato y el bicarbonato se convirtió en ácido carbónico, y lo que voy a orinar es agua y no tengo el hidrogenión. Se unió al fosfato y salió como metido en la molécula del fosfato y tampoco lo voy a medir. Y ahora se une al amoníaco y sale como cloruro de amonio y tampoco lo voy a ver y no lo voy a medir. ¿Estamos? Listo. Y hay un tercer mecanismo que se llama el de la glutamina. La glutamina se va a disociar y me va, igualito, y voy a secretar el hidrogenión, y la glutamina me va a dar 2 amoníacos y 2 bicarbonatos. Y el amoníaco se va a juntar al hidrogenión, como habíamos dicho, y sale como cloruro de amonio. En otras palabras, el amonio sale por alguna otra parte del metabolismo celular y otra sale desprendida de la glutamina. ¿Ok? Y también ese hidrogenión nunca más lo voy a ver, porque está escondido en el amoníaco. Y entonces, a partir de allí, y aquí otro ejercicio más, en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 85% del bicarbonato. Miren la importancia del túbulo contorneado proximal. En el asa de Henle, en el túbulo contorneado está el 10%, y un poquito aquí en el túbulo colector. Entonces reafirmamos este concepto y aquí decimos que el hidrogenión sale unido al fosfato, sale unido al amoníaco, o se puede haber unido al bicarbonato, que ya después desaparece. Y la reabsorción del bicarbonato es cuando secreto el hidrogenión, como ya lo hemos visto, o cuando sale de la glutamina, como hemos visto en la lámina de acá. Me explico mejor para que quede claro el concepto. Este bicarbonato que se va a reabsorber no es consecuencia de haberse unido con la dilasa carbónica, todo lo que hemos visto en la lámina anterior. Veamos la lámina anterior entonces, para que quiten esa cara de incredulidad aquí. El bicarbonato que se está secretando aquí, ¿de dónde salió? De la unión del ácido carbónico de la disociación del ácido carbónico con la acción de la aldilasa carbónica. ¿Estamos? Un origen del bicarbonato. Y en la lámina que le presento después, es el ácido carbónico que sale el bicarbonato que sale de la glutamina. ¿Estamos? Tiene 2 orígenes del bicarbonato. Muy bien. Entendido eso, y esto de acá, y entonces ya no escribimos más. Muy bien.
Todo lo que he dicho es para llegar a este concepto de acidez titulable. O sea, ustedes han hecho su práctica de química, que han hecho titulación de soluciones, ¿no? Si querían ver una sustancia ácida, se pusieron a echarle las gotitas de hidróxido de sodio hasta que cambiaba de color y decía que en ese momento determinaban la acidez. ¿No es cierto? Muy bien. Si yo quiero determinar la acidez de la orina, tendré que hacer lo mismo. Pero ¿qué hidrogeniones van a haber en la orina? No va a haber ninguno. Si hablo así fundamentalistamente. Porque el hidrogenión que se unió al bicarbonato desapareció. El hidrógeno que se unió al fosfato no lo puedo medir porque está escondido. El que se unió al amonio no lo puedo medir porque está escondido. Voy a medir algunos pocos que estén libres. Y eso es lo que se llama la acidez titulable. ¿Ok? Todos buscaron que esconderse, pero hubieron algunos que no se pudieron esconder. Esos hidrogeniones que no se pudieron esconder son los que van a determinar la acidez titulable. Y entonces, ¿qué cosa digo aquí? El pH se mide titulando con hidróxido de sodio, los hidrogeniones libres. No medimos el del amonio, tampoco el del bicarbonato, y solo se mide el del fosfato. ¿Ok? Que no representa el total de hidrogeniones secretados. Y eso es lo que se llama acidez titulable. El bicarbonato, como el hidrógeno, forma el ácido carbónico que después se disocia en agua y CO2. El hidrógeno que se une al amonio sale como amoníaco unido al cloro. Y solo queda libre el hidrogenión procedente del fosfato. El único que se va a poder escapar es el del fosfato. Y eso van a ser los hidrogeniones libres y la acidez titulable. De la cantidad de hidrogeniones que secreté, solamente voy a poder medir aquellos pocos que van con el fosfato. Después ninguno más. Por lo tanto, la acidez que yo tengo en la orina no refleja la cantidad de hidrogeniones que yo estoy eliminando por allí. ¿Ok? Y ahí estaba, como para... El fosfato sí se puede disociar y me va a liberar otra vez el hidrógeno y sirve para la medición de la acidez titulable. El que está unido al amoníaco nunca se disocia y el que está unido al bicarbonato ya se convirtió en CO2 y se reabsorbió. ¿No es cierto? O sea, el único ácido que yo voy a poder medir es el de los fosfatos y nada más. Y listo. Ya después de haber visto todo esto, vamos a ver ahora la acidosis y la alcalosis así en chiquita nada más, porque esta es la clase de fisiopatología. ¿Cuál va a ser la acidosis? Ya saben que cuando suben los hidrogeniones procedentes del ácido carbónico, yo voy a tener acidosis respiratoria. ¿Ok? Cuando suben los hidrogeniones procedentes de otros ácidos, yo voy a tener la acidosis metabólica. ¿Estamos? Perfecto. La alcalosis metabólica, ya solamente por definición, aumenta el bicarbonato. Acuérdense del Genes o Hasselbalch, ¿no es cierto? 20 arriba, 1 abajo. Si aumenta 30, 40, 50, a 1 ya saben que van a tener una alcalosis terrible. ¿No? Aumenta el bicarbonato porque disminuye. No, aumenta. Porque disminuye la producción de hidrogeniones no volátiles. ¿Ok? La alcalosis metabólica. O sea, alcalosis es porque tengo menos hidrogeniones. Y tengo menos hidrogeniones, en este caso de ser metabólica, porque tengo menor cantidad, menor concentración de ácidos no volátiles. ¿Estamos? Tengo menos ácido láctico, menos ácido hidroxibutírico, menos cetoacidótico, menos polvos cetónicos, todo eso lo tengo en menor cantidad, tengo alcalosis metabólica. ¿Y cuando tengo alcalosis respiratoria? Es que ha aumentado la excreción del CO2 por la vía pulmonar. ¿Ok? La llorona, acuérdense de la llorona. ¿Ok? La llorona que se cae al suelo y comienza a temblar. ¿Estamos? Van a decir que soy un sexista que digo la llorona, porque también puede ser un llorón. ¿No es cierto? El llorón que hiperventila, elimina mucho CO2 y entonces va a quedar en alcalosis respiratoria. ¿Y qué tenemos? En acidosis
metabólica es porque hay mayor producción de ácidos no volátiles. Ok, mayor producción de ácidos no volátiles. Me subió el ácido láctico, el hidroxibutírico, el acetoacético, el ácido pirúvico, todos ellos me aumentaron. Me liberaron hidrogeniones y me va a dar la acidosis metabólica. O porque hay una menor excreción renal. Tengo insuficiencia renal y no orino hidrogeniones. Me quedo con todos ellos y estoy haciendo una acidosis metabólica. Y la acidosis respiratoria es porque hay menor excreción pulmonar. Soy un enfisematoso que no respira bien, que me quedo con todo el CO2 adentro, aumenta el CO2 en sangre, aumenta el ácido carbónico, aumentan los hidrogeniones y tengo acidosis respiratoria. ¿Ok? Y no se olviden que aquí está la base del Henderson-Hasselbalch. Acidosis por disminución de bicarbonato o aumento del PCO2. Si es por aumento del bicarbonato acá arriba, la falla es metabólica. Y si es por aumento del CO2, la falla es acá abajo, la falla es pulmonar. Eso es todo lo que tienen que saber. O mejor dicho, ese es el principio básico para yo poder leer un análisis de gases. ¿Qué van a ver? ¿Cómo es el pH? Lo primero que van a ver. ¿Cómo es el pH? 750, hasta en alcalosis. ¿Qué van a ir a buscar de inmediato? ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Está alto o está bajo? No, el bicarbonato está en alcalosis 7.55. Está en alcalosis. Me pregunto, ¿será respiratoria o será metabólica? Y entonces, ¿qué voy a buscar de inmediato? El bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? El bicarbonato está elevado. Entonces, ¿es respiratoria o metabólica? Metabólica. Y si me dicen, en la alcalosis, el bicarbonato está bajo, ¿en qué van a pensar? Que es respiratoria porque está tratando de compensar el 20-1 del Henderson-Hasselbalch. Igualito pensamos para la alcalosis. Bueno, como lo expliqué al revés, dije el ejemplo al revés. Si tengo acidosis y tengo 7.2 de pH, ¿qué es lo primero que voy a ir a buscar? Primero, ¿qué cosa es? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Ah? Ya. Y si tiene 7.2, yo tengo que determinar si es metabólico o respiratoria. ¿Qué voy a buscar? ¿Ah? ¿Qué voy a ir a buscar en mi examen? ¿Cómo está qué cosa? El bicarbonato. ¿Y cómo espero encontrar? Si el bicarbonato está bajo, ¿en qué piensas? Si estoy con acidosis y el bicarbonato está bajo, ¿qué cosa es? ¿Respiratoria o metabólica? ¿Ah? ¿No escucho? Metabólica, porque ha bajado, porque el bicarbonato ha comenzado a agarrar todos los hidrogeniones de los no volátiles. ¿No es cierto? Entonces es una acidosis metabólica. Y si sale 7.2 y el bicarbonato está alto, ¿qué me está diciendo? ¿Que es respiratoria o que es metabólica? Ah, respiratoria porque está tratando de compensar el PCO2. Fíjense qué fácil es leer un pH de gases. Qué facilito. pH, bicarbonato, PCO2. Claro que esto es lo básico. Van a haber trastornos complejos, mixtos, pero eso es a medida que vamos avanzando. En fisiopatología enseñaremos trastornos mixtos y cuando lleguen a clínica y ellos van a llevar el curso de nutrición y líquido y medio interno, entonces aquí van a salir unos tromes leyendo ustedes el pH. Entonces, ¿cuáles son los trastornos ventilatorios? Que tengo mala ventilación, que elimino menos CO2, me quedo con todo el CO2, aumenta el CO2, aumenta el ácido carbónico y tengo una acidosis respiratoria. De otro lado, si tengo una mayor ventilación como la Llorona, tengo mayor eliminación de CO2, disminuye el CO2, disminuye el ácido carbónico y tengo alcalosis respiratoria. ¿Quién va a realizar la compensación de ellos? El buffer, el que da y recibe, el intercambio celular con el potasio y el riñón finalmente. Ellos van a compensar. ¿No es cierto? Está clarito. Y en la acidosis metabólica, porque puedo perder bicarbonato. Si tengo diarrea, voy a perder harto bicarbonato. ¿Qué voy a tener allí? Una acidosis metabólica. Me va a bajar el bicarbonato. Aumenta el cloro, pérdida de diarrea o de... A ver. ¿Qué han estudiado del anion gap? ¿Qué has estudiado de la brecha aniónica? A ver, tú sabes. ¿Qué cosa es la brecha aniónica? ¿O anion gap? ¿Qué es? Es glucosa, me toqué ya, bururú. Bururú también, a ver. Linda, tú.
menos más. Es que aquí está el concepto que todavía no lo tienen claro. Primer concepto, para entender eso. Los compartimentos son isoeléctricos y por lo tanto la cantidad de aniones tiene que ser igual a la cantidad de cationes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el sodio, como catión, está usualmente mezclado o combinado o va de la mano con dos aniones que son el cloro, el bicarbonato y las bases de los ácidos no volátiles. ¿Ok? Pero cuando ustedes me hacen un examen de sangre y me piden electrolitos en cualquier hospital, ¿qué resultados me dan? Me dan del sodio, del cloro y del bicarbonato. Entonces, cuando yo quiero saber cuántos ácidos orgánicos hay, lo que hay de sodio lo resto de cloro y de carbonato. Y la diferencia, esos son los ácidos orgánicos. Y eso es lo que se llama anion gap o brecha aniónica. Si yo tengo acidosis, ¿cómo estará el cloro? ¿Aumenta o disminuye? Piense, piense, piense. Piense. Con el concepto de anion gap. Si yo estoy con una diarrea, me ha dado el cólera y voy al baño y hago 10 litros de diarrea en 2 días, he perdido un montón, un huevo de bicarbonato. ¿Qué va a pasar con el cloro? ¿Te escucho? ¿Disminuye o aumenta? No escucho. ¿El cloro baja también? Aumenta el cloro. ¿Estamos? Para mantener la isoelectricidad, pues. Ahora se la pongo al revés. ¿Qué pasará si disminuye el cloro? ¿Quién va a aumentar? Si yo pierdo cloro, ¿quién va a aumentar? ¿No escucho? No, pizarrita, pizarrita. Pizarrita. Se lo dejo de jugar, apunta el pizarro. Pizarrita. A ver, ¿llegan a ver todo desde allá? No, lo tengo que hacer creo que acá. Acá. Si este es el sodio, acá tengo el bicarbonato, aquí tengo el cloro, y esto que queda aquí es el anion gap. ¿Ok? Si yo pierdo bicarbonato, ¿quién es el que va a subir en su lugar? El cloro. ¿Estamos? Pero si yo pierdo cloro, ¿quién va a subir? El bicarbonato. Y si yo pierdo cloro y sube el bicarbonato, ¿qué voy a tener? ¿Acidosis o alcalosis? ¿No escucho? ¿Qué voy a tener? Alcalosis. ¿Es originada por el CO2 o no es originada por el CO2? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿qué digo alcalosis es? ¿Metabólica o respiratoria? ¿Ah? Metabólica. Entonces, y cuando vomito, ¿qué es lo que yo vomito? ¿Cuál es el principal producto? ¿Cuál es el electrolito más importante que vomito? ¿Ah? No escucho fuerte. Potasio y ¿qué más? Cloro. Cloro y potasio, porque tengo ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, cuando yo vomito, y vomito cloro y vomito potasio, ¿qué me va a aumentar en la sangre? El bicarbonato. Y cuando yo tengo vómitos y tengo una hipocloremia, ¿qué voy a tener? Una alcalosis metabólica. Anion gap. Nada más que con anion gap y pensando, aquí no hay vaporreta. Aquí veo que cuando le enseñen, cuando uno vomita, pierde cloro, aumenta bicarbonato, de vaporreta no, pensando. ¿Ok? Fuera la vaporreta de acá. Y el anion gap no se ha movido. ¿Y qué pasa si tengo yo una acidosis? Y cuando ven ustedes que el anion gap vale, ¿cuánto es el valor del anion gap? Cuando resto sodio menos cloro y potasio me debe dar 14. ¿Qué pasa si el anion gap me sale 20?
¿En qué van a pensar ustedes? Si el anion gap me sale 20, ¿qué cosa pensarán? ¿Qué tengo? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Ah? Acidosis, porque si ha aumentado el anion gap, ¿qué cosa me han aumentado? Los ácidos orgánicos. Nada más, suavecito. Entonces, ¿cuándo tengo acidosis metabólica? Pérdida de bicarbonato por aumento del cloro. O si el cloro aumenta por alguna otra razón, disminuye el bicarbonato y tengo acidosis metabólica. Pérdida por diarrea o por el riñón. Aumento de hidrogenión por aumento de ácido láctico o cetoácidos. ¿Qué cosas son todos esos? Aumentos del anion gap. ¿No es cierto? ¿Está ahí? ¿De acuerdo? ¿Qué hemos dicho hace un ratito? Que si me aumenta el anion gap, ¿qué cosa hay en el anion gap? ¿El anion gap qué representa? Los ácidos. Si me aumenta el anion gap, ¿qué voy a tener? Acidosis. Eso es. Aumento el hidrógeno por aumento. Ay, caramba. Se me fue hasta el final. Se me fue hasta la clase de fisiopatología. Acá estamos. Aumento del hidrógeno por aumento del ácido láctico o cetoácido, que son los ácidos orgánicos. Es el aumento del anion gap. ¿Estamos? Y cuando tengo yo incapacidad del riñón para eliminar hidrogeniones. Cuando yo tengo algo metabólico, quien va a compensar pues es el buffer, el intercambio celular y el aparato respiratorio. ¿No es cierto? Alcalosis metabólica. Aumento de bicarbonato, porque disminuyó el cloro cuando vomité. ¿Se acuerdan? Vomité un montón de cloro, aumentó el bicarbonato. Tengo alcalosis metabólica. O porque me está poniendo ampollas de bicarbonato. He hecho un paro cardíaco. A ver, fíjense ustedes lo que es la fisiología. Si yo hago un paro cardíaco, quiere decir que no estoy llevando oxígeno a las células. Si no llevo oxígeno a las células, ¿qué respiración voy a tener? ¿Respiración aeróbica o anaeróbica? Anaeróbica. Si tengo respiración anaeróbica, ¿qué voy a producir? Ácido láctico y lactato. Y si produzco ácido láctico, lactato, ¿qué voy a tener? Una acidosis metabólica. Y si tengo una acidosis metabólica, ¿cómo va a estar mi bicarbonato? Bajo. Y por lo tanto, si me da un paro cardíaco y me están reanimando, ¿ampollas de qué me tienen que poner? De bicarbonato, pues. Qué fácil es la medicina. Qué fácil es la medicina. ¿Ok? ¿Estamos? Y es de la administración exógena. Disminución, ay caramba, disminución de hidrógeno por pérdida de vómitos. Si vomito, estoy perdiendo hidrogeno, estoy perdiendo cloro, estoy perdiendo potasio. Dependerá qué es lo que más pierdo dependiendo de la edad. Porque, por ejemplo, para que sepan ya para su clase de gastro, el ácido clorhídrico es la sustancia que forma lo más importante del jugo gástrico. Pero nosotros dejamos de producir ácido clorhídrico a medida que nos pasan los años. Cuando tienen ustedes la edad del doctor Yuchimito, él ya no produce ácido clorhídrico. ¿Ok? Porque tiene una gastritis atrófica, que tenemos todos los que pasamos los 60 años. ¿Ok? Tenemos una gastritis atrófica. Entonces, si yo comienzo a vomitar, no voy a perder mucho cloro, no voy a perder mucho hidrógeno, lo que voy a perder es seguramente mucho más potasio. ¿Estamos? Pero si soy joven y como ustedes cuando vomiten van a perder alto hidrógeno y alto cloro. Entonces, esta explicación la hago para que no digan que hay contradicción en lo que estoy explicando. Depende de la edad en que estén evaluando, de la edad de la persona que están evaluando. Muy bien. Y buenas noches, los pastores. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Dímelo. ¿Quién va a dictar gas? A ver, los aniones, ¿quiénes son los aniones que conoces? ¿Cuáles son los aniones que conoces del líquido intracelular o del líquido extracelular? Iones. Estás estudiando, voy a revisar como 400 láminas. ¿Ah? Ya estoy cerca. Ya estoy cerca. Los que metieron azul. Aquí no tengo la clase las dos primeras clases no las tengo.
Entonces son 2 sodio. Dijo. Yo pensaba una vez allá, vamos. Ese fue Sammy. ¿Es esta hora? No, es a las 8, pero ese yo siempre ya consumió por allá. ¿Esta hora? No tengo la... También, Ya, Hasta que no se lo cachan. vamos a ver. Hasta mi edad no lo mira. Pizarrita. No, que te un ratito. Sí, ha estado como ha estado como 5 horas. ¿Y dónde te sube esto? ¿Aquí es donde te sube? Arrachito. Ya falta la otra luz de acá. Ya. A ver, Mira, Nicolás está en el boulevard de hace. mira, cuando vemos Amigo. la Nicolás está en el boulevard isoelectricidad, de hace. aquí ponemos todo lo que son los aniones. Vamos a poner, tal como están los libros, los cationes y aquí están los aniones. Ambos suman 140 miliequivalentes acá y aquí 140 miliequivalentes acá. En líneas generales, 150 podríamos, pero no importa. Donde la mayor cantidad es el sodio. 140 miliequivalentes, 130, 135, ya, redondeando 140. Y al frente, ¿qué tengo? Tengo el cloro. Voy a comenzar con el cloro, que más o menos es 100. Y luego tengo el cloro, perdón, el bicarbonato, que es 24, 26. ¿Cuánto me da? 126. Si yo resto 140 de menos 126, ¿eso cuánto me va a dar? Esto que no lo mido, me va a dar 14. ¿Ok? Esto es lo que se llama brecha aniónica o también se llama anion gap, que es no traducido del inglés. ¿Estamos? ¿De acuerdo? En algunos libros van a encontrar que aquí también se suma el potasio y se llevan esta brecha aniónica hasta acá. ¿Ok? Y entonces cambian en algo las cifras y me dicen que más o menos hasta 16 o 17 es el anion gap. ¿Ok? Entonces, yo siempre tengo que tener la suma de estos tres, tiene que ser igual a la suma del sodio o a la suma del sodio y del potasio, dependiendo del libro. ¿Estamos? Ahora veamos. Ese anion gap, ¿quién lo compone? Tienen que ser aniones, tienen que tener carga negativa. ¿Y cuáles son los aniones que están allí? Las bases de los ácidos orgánicos. El lactato, el piruvato, el sulfato, el cetoacetato, el hidroxibutirato, que son las bases del hidroxibutírico, del cetoacético, del láctico, del pirúvico, etc. Pero esta parte de acá, este anion gap, no se mide pues normalmente en un examen de sangre. ¿Estamos? Entonces lo saco deduciendo. 140 menos 100 más 26, 126. ¿Cuánto mide esto? 14. Perfecto. Y esa relación de 140 con 140 tiene que mantenerse porque tiene que ser isoeléctrico. Entonces aquí vienen todos los cambios que ustedes quieran. Si el cloro me baja y me sube el bicarbonato, entonces voy a tener una alcalosis metabólica. ¿Ok? Si el cloro me sube y entonces es a expensa del bicarbonato, yo voy a tener una acidosis. Voy a tener una acidosis por hipercloremia. ¿Ok? O sencillamente los dos disminuyen los dos porque la cantidad de ácido subieron y disminuyeron los dos. Disminuyó el bicarbonato y disminuyó el cloro. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fácil, acidosis metabólica. No solamente porque aumentó el anion gap, sino porque también disminuyó el bicarbonato. ¿Estamos? Esa es la importancia del anion gap. Ahora sí, listo.
¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas? O sea, yo vengo cansado, chino, estoy de las 7 de la mañana y a esta hora otra vez me recupero, tengo pilas. ¿Ah? Trabajo. Estamos ahí, estamos poniéndole punche porque queremos que... ¿En qué puesto queremos que salgan ustedes en el ENAM del 2030 será? ¿En qué puesto queremos que salgan? En primer puesto, ahí queremos, apuntamos, ahí, por eso estamos dándole todo lo que podemos dar y vamos a jalar todo lo que podamos jalar. ¿Ok? Menos de ustedes que vienen a clase. ¿Cuántos son? Contaremos 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 47 alumnos. Subió en 9 alumnos de la última clase. Y son la promoción 160. 170. ¿Ah? Sí, 125 más. 125, los cuales habrán ya 30 que están fritos. Entonces quedan 90. De los 90 vendieron la mitad. ¿Cuántos de ustedes ya se sienten aprobados en el curso? Levanten la mano. Los que ya están casi fijos, que así lo jalan en fisiología pasan. ¿Cuántos son? ¿A todos están de breques? ¿Cuánto te falta a ti para pasar? ¿Ah? ¿Con 6 puntos pasas? ¿Tú con cuánto pasas? Me pregunta. ¿Ah? ¿Con 7? ¿Tú? ¿Con cuánto pasas? ¿Ah? Con 7, o sea, ustedes son los empeñosos. ¿Con cuánto pasas? Con 4. ¿Con 4? ¿Con 4? ¿Ah? Esos son los empeñosos. ¿Y quién es? ¿Hay alguien aquí que necesita 11 para pasar? O sea que aquí están los Filipufly. Muy bien. Entonces todos ustedes van a pasar el examen porque han venido a las clases. Si han escuchado las clases, las han entendido y encima han ido a sus libros a darle más fuerte, van a pasar esto con facilidad. Van a sacar de 13 para arriba. ¿Ok? Mejor. Pero aquellos que no han venido, que están esperando los PowerPoint, que no los voy a dar. Y por favor ustedes no me vendan esas películas, porque si yo las veo comercializadas, los cuelgo, ya yo sé quiénes son, los tengo grabados acá. ¿Ah? Es para ustedes. Ok, muchachos, un placer haber estado con ustedes y será hasta la próxima. Chao, 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 chao. Gente, me he dado cuenta que el 50% de que ve mis videos no está suscrito al canal, por favor. Compartan su like y suscríbanse a mi canal.